No se vengue de sus enemigos. Ame a su enemigo. Deje que Dios le defienda. Una de las cosas más preciosas de la vida del cristiano es que no tiene necesidad de pelear contra aquellos que le llevan la contraria. No tiene necesidad de pelear contra aquellos que le han hecho daño. El cristiano es instruido por Jesús a amar a su enemigo, a orar por él, a bendecir a los que lo maldicen, lo ultrajan y lo persiguen. Y no es que como cristianos simplemente vamos a poner la otra mejilla en el sentido de dejarnos de todo el mundo, de dejar que nos estafen, de dejar que nos hagan injusticias, dejar que nos hagan trampa. No es eso, no se trata de dejarse, se trata de comprender que tenemos un Dios poderoso, un Dios justo, que está muy pendiente de cada una de las situaciones que vivimos y que nos defiende. Así lo dice la palabra, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. También dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Cuando nosotros amamos a nuestro enemigo, eso puede incluso producir arrepentimiento en esa persona. Dios puede tocar esa vida si tú decides, en lugar de vengarte, en lugar de pelear, amar a tu enemigo, interceder por él. ¿Qué tal si la persona que te dañó quizás no es cristiana? Quizás no tiene esa fe en el Señor y a través de tu oración, tu intercesión, esa persona puede llegar a arrepentirse de sus pecados y conocer al Señor. Así sale en Números capítulo 11, como María y Aarón criticaron duramente a Moisés. Al parecer era un celo ministerial por el ministerio tan particular que tenía Moisés y no hallaron por qué criticarlo y se pusieron a criticarlo por su esposa, ¿verdad? Porque él había escogido una mujer descendiente de Cus, una mujer cusita. Al parecer era una persona de tez oscura, no se sabe exactamente por qué no la querían aceptar, pero empezaron a criticar a este líder Moisés y empezaron con pensamientos y palabras en secreto de rebeldía y de crítica contra él. Y Moisés ni siquiera peleó, no se defendió, fue Dios el que lo defendió. Y fue Dios el que trajo un duro juicio contra María y contra Aarón, trayendo lepra, ¿verdad? Pero lo precioso que vemos aquí es que Moisés se pone a interceder por sus enemigos, se pone a orar en favor de ellos, que el Señor tenga misericordia, y el Señor así lo hace, trae arrepentimiento después de esos 7 días donde fue echada del campamento María, pero trae arrepentimiento y deshace esas rebeliones. Dígame si Moisés no es un tipo de Cristo, que cuando nosotros fuimos enemigos del Señor y pecamos contra Él, usted y yo con nuestros pecados, nuestras rebeldías, con nuestra propia maldad, y Jesucristo lo que hizo fue morir por nosotros, fue interceder por nosotros ante el Padre. Y esa intercesión de Cristo, ese sacrificio, ese amor, transformó tu vida y la mía. Hoy somos nuevas criaturas, hoy ya no somos enemigos de Dios. Y todo es porque el Señor no se vengó de nosotros. Él nos perdonó, Él nos amó. Cuando tú amas a tu enemigo, cuando tú oras por él, cuando tú le bendices, cuando tú le sirves, cuando tú le perdonas y le haces un favor, tú te estás pareciendo más a Cristo y esa intercesión puede salvar las vidas. Supe de un profesor que narraba con tristeza cómo un alumno suyo se salió de la universidad. Lo que ocurrió es que este alumno en un accidente mató a un motociclista y eso lo destrozó. El haber sido culpable de un asesinato, se llama creo homicidio culposo, es decir, él no lo premeditó, simplemente ocurrió, pero aunque haya sido sin querer, este estudiante fue culpable de homicidio, mató a un joven motociclista y eso lo destrozó, lo hundió en una depresión severa. Dice el profesor que era un alumno brillante, pero después de eso, por el problema que él había tenido de alcoholismo y que mató a este motociclista, se salió de la universidad, abandonó sus estudios, se salió por completo de clases, se quedó en casa y en esta severa depresión, contaba este profesor, ¿saben quién sacó a mi alumno de esa depresión? Los papás del fallecido. Ellos se enteraron de esta depresión en la que había caído
el homicida de su hijo. Y lo invitaron a salir y lo invitaron a cenar. Y le dijeron: hijo, te perdonamos, sabemos que fue un accidente. Si tú tienes un problema, te queremos hablar de Dios. Te queremos invitar a que asistas a nuestra iglesia, a que asistas a un grupo. En fin, este joven salió de su alcoholismo, salió de su depresión, se volvió a involucrar en sus estudios y una vez al año, todos los años, sale a cenar con estos papás. Prácticamente es como que si lo hubieran adoptado en sustitución de su hijo. Nada va a quitar ese dolor, pero es más fácil cuando nosotros decidimos perdonar y decidimos orar y bendecir al que nos hizo daño. Y así sanamos nuestro corazón y sanamos las otras vidas. Actuemos como Jesús actuó. Amemos a nuestros enemigos y dejemos que el amor de Dios transforme las vidas y los corazones.